vamos a un poco a retomar aquella vieja charla. Vamos a hablar después de la segunda parte, que es un libro en el cual has participado. En todo caso, ¿cómo empieza la cuestión del arbitraje? Y no sé si se puede definir el arbitraje como un mecanismo legal no jurídico. O no tradicionalmente jurídico. Bueno, el arbitraje en realidad se lo define muchas veces como un método alternativo de resolución de controversias. Es jurídico porque al menos la mayoría de los arbitrajes. Me dije, digamos, no extrajurídico, que no apela a los tribunales. A eso quise decir. Sí, así sí, exacto. Sí, extrajudicial podríamos decir. Sí, sí, sí. Muchas veces se le dice alternativo justamente porque es alternativo justamente a lo que son los métodos de resolución de conflictos en los tribunales estatales, pero sigue siendo jurídico más que nada porque está basado en derecho. El árbitro basa su sentencia en el derecho, Ajá. pero de todas formas sí, es alternativo es extrajudicial, exacto. Tomás, ¿cómo empezó esta historia que terminó allá por mayo-junio en París? En tu caso particular y en el de los chicos que conformaron ese equipo. Bueno, esto empezó en septiembre del año pasado. Nosotros, la facultad llama a los alumnos a que se anoten de un seminario que se da, donde se dan fundamentos básicos de lo que es el arbitraje, porque no es algo que se estudie mucho en profundidad durante la carrera. Sí. Ahí hacen un proceso de selección, seleccionan 4 alumnos que pasan a formar parte del equipo de la facultad y nosotros empezamos a trabajar en octubre en lo que es la resolución de un caso hipotético ficticio que nos presentan para que nosotros defendamos a ambas partes, presentando nuestros argumentos en relación a lo que es ese caso. Nosotros empezamos en octubre, después de este seminario, y lo que hicimos fue presentar memoriales escritos, presentando los argumentos primero de la parte demandante y después de la parte demandada, respondiendo a lo que fueron los argumentos de otro equipo había presentado para la parte demandante. Todo eso por escrito. Y eso fue desde octubre, la primera etapa hasta diciembre, y la segunda etapa fue desde principios de enero hasta marzo, abril. De este año. Exacto, de este año. Una vez que terminaron esas 2 etapas escritas, empezamos ya, nos dijeron que pasamos a las rondas orales, que esas sí fueron las que fueron de forma presencial allá en París. Y nosotros empezamos a prepararnos apenas supimos que pasamos esa ronda, que fue en marzo, perdón. Entonces todo marzo, abril y casi todo mayo también, porque fue a fin de mes, estuvimos preparándonos para eso y en abril fueron finalmente las rondas orales, que es una simulación de lo que vendrían a ser las audiencias del caso. O sea, presentamos los mismos argumentos, u otros pueden ser, pero por lo general son los mismos, de forma oral frente al tribunal y a otro equipo que representa a la otra parte. Todo esto con preguntas y de forma como que la dinámica es distinta a lo que es las rondas escritas. Y te consulto yo, Tomás, primero, ¿cómo calificás vos desde lo personal esta experiencia y también qué aprendizajes te trajiste, ¿no? Bueno, desde lo personal, la verdad que, bueno, primero la experiencia es excelente, 100% recomendable para cualquiera que esté estudiando en la facultad, pero creo que lo dividiría en 2. Primero, académicamente, lo que te llevas y lo que te llevas más para tu lado personal o profesional también. Como que académicamente primero se aprende muchísimo de todo lo que es este método de resolución de conflictos, que es el arbitraje, que como te digo no es algo que se estudia mucho en profundidad. Entonces acá, al estar frente a un caso basado en casos que se resuelven en la realidad, aprendemos muchísimo de la teoría, desde la práctica, desde lo que es la redacción de un memorial o la expresión oral, etcétera. Y también desde el lado personal, que ya te sirve más allá del arbitraje o incluso del derecho, lo que es toda la dedicación que llevamos, trabajar en equipo durante más de 7 meses con las mismas 3 personas, dedicarnos todos los fines de semana a eso, reunirnos una vez por semana, que estábamos hasta las 11, 12 de la noche todos los miércoles hablando de esto, o medio que te lleva en cualquier momento estás en cualquier otro contexto y te pones a pensar en el caso. Claro. Entonces como que, pero más allá de eso, la experiencia fue increíble, aprendimos muchísimo y sirvió muchísimo, como te digo, tanto a nivel académico o profesional como para aprendizaje personal.
todo lo que es temas de investigación, de redacción, de oratoria, etcétera, sirven para cualquier Con la cosa que dificultad te adicional dediques. que en París, naturalmente, tuvieron que hablar en francés. Exacto, sí, sí, sí. ¿Y eso complicó un poco las cosas o en todo caso los motivó para ser aún más precisos, más exactos? Bueno, sí, es en parte una motivación más, es más divertido, digamos, que el hecho de que sea en otro idioma. También sí, obviamente te lo complica en el sentido de que primero la mayoría de los otros equipos eran franceses o francófonos, entonces ellos esa parte directamente la salteaban. Y además, bueno, nos poníamos a practicar el idioma, era una carga extra, aparte de todo el trabajo que conlleva, Y al pero mismo tiempo una especie de desafío. también, sí, 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 100%. Por eso que digo que es también la gracia también está en que en el hecho de que sea en otro idioma le da más como Un plus un de plus, desafío, sí. exacto. Recordemos que Tomás hizo acá en Bariloche el primario, si no me equivoco, en el siglo XXI y el secundario lo hiciste en los Andes. Exacto, sí. Bien, y estudiaste Derecho en la UBA. Sí. Bien. Sí, sí, sí. La pregunta, como para cerrar esta cuestión del arbitraje, es, no sé qué tanto desarrollo tiene el arbitraje en la Argentina, en el mundo jurídico o cuasi jurídico, y la otra cuestión es, ¿qué pasa con la decisión del árbitro? Es decir, se elige a alguien que va a laudar, Sí. que va a decidir. Yo supongo que esa decisión, previo acuerdo de las partes de someterse a este proceso, es inapelable. Bueno, primero, en relación a la primera pregunta, el arbitraje es un método de resolución de conflictos que con el crecimiento del comercio internacional se está expandiendo y es cada día más usado. Todavía, incluso en la Argentina, no está tan desarrollado, pero está creciendo mucho y por eso se organizan estas cosas en todo el mundo, porque justamente para motivar a la gente a que se dedique a esto, a todos los estudiantes de Derecho, porque es algo que está creciendo y que se usa para incentivar todo lo que es el comercio. Y en relación a la segunda pregunta, bueno, si es apelable o no, en realidad medio que depende de cada sistema, pero en principio la decisión del árbitro sí es obligatoria para las partes, porque si las partes eligieron someterse al arbitraje, se pusieron de acuerdo, dieron su consentimiento en que el árbitro iba a decidir sobre este tema y las partes tienen que cumplir con lo que el árbitro decida. Después, eso se puede llevar a una instancia de control judicial en caso de que la parte a la que condenaron no haya cumplido con lo que dicta el laudo, pero el juez estatal, que es el que va a hacer esta instancia de control, se va a limitar a anular el laudo en el caso de que esté viciado de alguna manera el procedimiento, o a validarlo y poder ejecutarlo y poder sí, con su poder, digamos, de imperium, ejecutar la sentencia, forzar el cumplimiento de la sentencia, pero el fondo de la cuestión la decide el árbitro, no la va a decidir el juez. Ya si las partes se comprometieron a someterse al arbitraje, es el árbitro el que decide. Una pregunta antes de pasar a otro tema. ¿Ambas partes tienen que estar de acuerdo a priori con el árbitro? En someterse al arbitraje, sí. Sí, las dos, sí. Hay formas de extender un contrato de arbitraje, digamos, pero tiene que estar muy claro que las dos partes hayan consentido a someterse al arbitraje. Y te consulto, como habiéndote recibido recién, ¿a vos te gustaría seguir por este camino o otra rama de la abogacía? Bueno, sí, es un tema que me interesa mucho y al que me gustaría mucho dedicarme. No estoy cerrado a que sí o sí me tengo que dedicar a eso, pero sí me gustaría mucho porque se relaciona con muchos temas que me interesan, así que O sea que te sí. sirvió la experiencia. Sí, muchísimo, sí. Bien, vamos a pasar a la segunda parte de esta entrevista. La primera cuestión tiene que ver con una cuestión académica. O sea, Tomás Gervani y el equipo terminan en París en el concurso de arbitraje, pero la cuestión surge en la academia, surge en la universidad. Lo mismo que este libro, que vamos a mostrarlo en alguna cámara. Juli, te lo pongo acá. Bueno, acá lo mostramos, bajo ahí. Ahí está. El libro Ahí está, para los que están viendo por se YouTube. llama Radio Marco Bariloche. Jurídico del Conflicto Árabe-Palestino-Israelí. Es un libro relativamente nuevo, tiene un par de meses como objeto. Me llama la atención
también el origen académico de esto, porque por acá está el jefe de la materia, es una materia optativa de lo que sería el círculo profesional para los casi abogados, y la materia se llama precisamente así, Marco Jurídico del Conflicto Árabe-Palestino-Israelí, y Tomás tiene un artículo acá que se llama Terrorismo y Derecho Internacional Económico, Hamas y Hezbollah ante los regímenes de prevención del financiamiento ilícito. Me llama muchísimo la atención, gratamente, la cuestión del enfoque jurídico del conflicto, porque uno tiende a mirarlo siempre desde una perspectiva histórico-política, olvidándose que en el medio hay o debería haber normas. ¿De qué se trata este libro? Contar esta experiencia. Supongo que todos los chicos que están acá son también alumnos de esta cátedra. ¿Cómo termina una experiencia académica? Supongo que te anotaste para cursar una materia optativa y termina en esto. Sí, exacto. Bueno, un poco la experiencia surge de una materia, como decía Martín, optativa de lo que es el ciclo profesional orientado, los últimos años de la carrera, donde tenemos materias optativas. Nosotros podemos elegir qué materia elegirnos, anotarnos y cursar. Hay muchísimas casi de tema que te interese. En este caso, el nombre de la materia era Marco Jurídico del Conflicto Árabe-Israelí, Árabe y Palestino-Israelí, donde la materia surge justamente más allá de un par de profesores que era un momento en el que estaba medio en auge el tema, todo el mundo hablaba del conflicto, recién hacía poco tiempo del ataque del 7 de octubre, el 7 de octubre del 2023. Del 23, claro. En ese contexto surge esta idea. Y en ese contexto surge la materia, claro. Más que nada porque todo el mundo hablaba, pero cuando veías de dónde se informaba la gente, de dónde nos informábamos, era redes sociales, principalmente un TikTok, un Instagram o lo que sea. Entonces surgió, bueno, como estudiantes de Derecho, futuros abogados, todo esto tiene un trasfondo que es jurídico, hay reglas, tiene que respetarse, hay gente atrás, no surge de la nada, digamos. Entonces ver qué es toda esta regulación, todo lo que hay atrás, en distintas ramas, en lo que es el tratamiento de los refugiados, en lo que es el tema del terrorismo, en lo que es el derecho humanitario, etcétera, ¿no? La discriminación, muchísimos temas que afectan a lo que es el conflicto. Te hago una pregunta, no sé, ¿qué pasa con la norma, con el concepto en el medio de un conflicto que uno supone o entiende que el conflicto viola normas? O en todo caso no las respeta. Y bueno, sí, es difícil justamente porque lo que es difícil no es poner las normas, sino hacerlas respetar dentro de lo que es un conflicto que encima lleva tantos años y hay tantas diferencias por ahí entre los pueblos. Pero bueno, lo que tiene es que justamente las reglas, hay muchos ámbitos en los que el conflicto afecta a la vida de la gente y en los que hay reglas. Entonces, yo diría que lo más complicado es hacer que las reglas logren ser respetadas en un contexto donde claramente hay poco interés en hacerlo. Y donde ¿no? claramente hay por lo menos dos interpretaciones del fenómeno. Exacto, sí, porque todo el mundo de su lado lo justifica, y más en un contexto que es internacional y donde hay distintas interpretaciones de lo que está pasando. Muchos pueden, según su perspectiva, estar respetando algo y el otro te dice no, y a la inversa lo mismo, distintas interpretaciones del mismo fenómeno capaz, que este tipo de cosas fragmentan de alguna forma la norma y la hacen invisible, inexistente. Exacto, sí. ¿Y cómo una experiencia académica termina en un libro? ¿Cómo fue la propuesta? Digamos, ¿salió sola? ¿Se fue formando sola? A lo mejor de manera casi implícita todo el mundo iba para este lado y no se había dado cuenta. Sí, en realidad para aprobar la materia, digamos, había que hacer un trabajo final sobre algún tema que te interese, que esté relacionado... Ese es tu artículo, por ejemplo. Exacto, que esté relacionado de alguna manera jurídicamente con el conflicto. Ni siquiera tenía que tener que ver con los temas que vimos en la materia. Yo el que escribí no tiene nada que ver con un tema que hayamos visto en la materia, lo agarré por un interés de otra parte, pero era algo que se relacione con el aspecto jurídico que esté implicado en el conflicto árabe-israelí.
Y bueno, esta materia se había dado, ponerle por 2 años, creo, algo así, o 3 años antes de que yo la curse. Todos los alumnos habían hecho sus trabajos para aprobar la materia. Y a una vez pasado cierta cantidad de tiempo, donde había ya muchos trabajos, seleccionaron entre 20 y 25, ponerle trabajos, no me acuerdo cómo se habían seleccionado al principio, y nos ofrecieron a los que habíamos escrito los trabajos seleccionados, publicarlos en un libro de la cátedra. Obviamente no es el trabajo tal cual lo entregamos, sino que había que pulirlo. Estuvo editado, Exacto, sí, naturalmente, sí, sí. cuidado. Sí, sí, trabajamos durante un par de meses más y con ayudas de la cátedra, de los profesores, ayudantes, etcétera, para que termine de estar publicable, pero la esencia es la misma y así surgió el libro. Contanos un poco, o hacernos un resumen, entiendo, de un poco de tu aporte Yo particularmente. repito el título. Sí. El título del texto de Germán en este hermoso libro se llama Terrorismo y Derecho Internacional Económico. Hamas y Hezbollah ante los regímenes de prevención del financiamiento ilícito. ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el foco? ¿Cuál fue tu mirada? Exacto. Bueno, yo lo que busqué principalmente viene de un interés, como te digo, no es un tema que habíamos visto en la materia, temas del terrorismo, pero entonces solo que ya que tenía interés de otras cosas que había cursado, mi pensamiento era, bueno, si el terrorismo funciona de alguna manera, esto tiene que estar financiado, esto no funciona gratis, digamos, toda la... No es por generación espontánea. Exacto, todo el sistema, todos los sistemas que son cada vez más fuertes y más robustos que tienen las organizaciones terroristas funcionan, que de alguna manera están bancados, están apoyados. Entonces tomé a Hamas y Hezbollah, que son dos organizaciones que participaron del conflicto, que han combatido contra Israel, y que, bueno, ya para empezar, el terrorismo es un tema polémico dentro de lo que es el derecho internacional. No es porque no hay una definición puntual del qué es exactamente el terrorismo, pero muchos estados... Lo tipifican. Sí, todos los estados lo tipifican, pero muchos estados han considerado a estas dos organizaciones como organizaciones terroristas. Entonces de ahí es que podemos hablar de Hamas y Hezbollah como organizaciones terroristas. Otros, sin embargo, dirán que son organizaciones revolucionarias. Exactamente, sí. Y ahí está algo, en el medio hay algo más que un matiz. Sí, donde se complica poner la norma, en donde hay distintos puntos de vista de qué es una organización terrorista y de qué no. Entonces, bueno, mi aporte a este libro viene de mi trabajo de investigación que resultó, se basó en exponer de qué manera se financian este tipo de organizaciones, principalmente de dónde provienen los recursos que hacen posible las operaciones tanto de Hamas como de Hezbollah. Y una mirada medio desde el derecho internacional público, que es el departamento al que pertenece esta materia que cursamos. ¿Y cuál es el enfoque desde el derecho internacional público, particularmente? Bueno, el enfoque que le doy desde el derecho internacional público se basa básicamente en la manera en la que podríamos hacer responsables a los estados que participan dándole apoyo económico o que controlan en muchos casos las operaciones de estas organizaciones que se dedican a realizar actos terroristas. ¿De qué manera puede esto generar responsabilidad internacional para los estados? Cuando hablas de responsabilidad, ¿te referiste a responsabilidades penales, por ejemplo? No, a responsabilidad de que se pueda juzgar al Estado por haber apoyado este tipo de organizaciones y de actos que de alguna manera, si no fuera por el financiamiento, no podrían haber sido realizadas de ninguna manera. Y al final de todo, medio que la conclusión es que el problema acá es justamente esta fragmentación de la regulación y del derecho que proviene, que depende mucho de los estados. Hay estados que están muy avanzados en materia de prevención de financiamiento ilícito, de financiamiento de terrorismo y de prevención de lavado de dinero, que es una manera de donde provienen los fondos muchas veces.
pero el problema es que a nivel internacional los actos terroristas terminan afectando a los países que tienen estas regulaciones y a los que no. Entonces, el hecho de que las regulaciones dependan tanto de cada estado hace difícil, como te digo, primero hace difícil decir esto es un acto terrorista, esto es ilícito, está financiando. Es difícil, digamos, definir muchas cosas. Entonces, el problema es, acá, al haber distintas miradas, es que se hace difícil lograr una cooperación internacional a la hora de tratar de ponerle un freno a este tipo de organizaciones. Y me imagino que hay una cuestión también que, bueno, que tendrá que ver a lo mejor con el derecho en general. Una cosa es la letra de la ley, sea cual fuera, y otra cosa es aplicarla. Sí, obviamente, y más en un contexto de un conflicto armado que lleva tantos años. Porque Exacto. ¿quién la aplica? ¿Dónde la aplica? ¿Qué tribunal lo hace? Sí. Obviamente que los temas de jurisdicción en contextos internacionales son temas que siempre están en debate, pero además en cosas que no están tan definidas es mucho más difícil definir, aplicar la ley en temas tan polémicos y tan complicados. Independientemente o más allá del libro, me parece que te interesa mucho la cuestión del derecho en el marco de la cuestión del derecho internacional. Me parece, no sé, lo adivino, pero me parece que te interesa ese universo, digo, más allá del artículo, más allá del libro. Sí, exacto. Por eso, justamente, y bueno, hice la orientación de Derecho Internacional en la facultad. Y por eso me anoté este tipo ¿Y por qué te atrajo esa cuestión? ¿Es una cuestión intelectual? ¿Es una cuestión que tiene que ver con la norma y sus múltiples interpretaciones? ¿Con qué tiene que ver? Bueno, por un lado, la parte de distintas interpretaciones de las normas y de todos los fenómenos jurídicos también es obviamente muy interesante, y de cómo se puede interpretar una cosa u otra dependiendo de las distintas culturas, de las distintas interpretaciones. Pero a mí lo que más me interesó, lo que más me interesa del derecho internacional es justamente, un poco es un desafío también, pero esto de que, es muy difícil, como vos decías, Sufian decías, aplicar la norma en un contexto internacional, quién la aplica, dónde se aplica. La realidad es que medio que no hay una respuesta para eso. Y el desafío que a mí más me interesa, capaz académicamente o intelectualmente, lo que sea, es por ahí pensar cómo podemos pensar una solución a este tipo de conflictos que van más allá de las fronteras de una jurisdicción, de un sistema que más homogéneo, que por ahí sí es más fácil de decir, que sí, obviamente que hay muchos debates igual, pero que por ahí sí está más pulido en lo que es la aplicación. Entonces, capaz, hoy donde ya con el crecimiento de la globalización, del comercio, etcétera, es como que todo esto va creciendo y se van creciendo también los conflictos, no solamente entre estados, sino también entre privados que están en distintos países y demás. Y bueno, capaz el desafío es ese, y lo que más me interesa es pensar cómo podemos aplicar una ley o una norma que vaya más allá de las fronteras. Interesante, ¿eh? Muy interesante. Y yo, sobre todo porque yo imagino que hay un corpus teórico jurídico inmenso y casi inasible, inabarcable. Sí, porque dentro de lo que es el derecho internacional hay muchísimas ramas. Primero podemos derecho internacional público, derecho internacional privado, y ahí ya vamos a cualquier cosa. Entre estados puede ser temas diplomáticos, Conflicto limítrofe, qué sé yo. Claro, sí, un tratado puede ser por un montón de razones, o incluso entre privados es lo mismo, desde un divorcio hasta un contrato de comercio o lo que sea. Entonces es cada día más grande, aparte, siempre surgen cosas nuevas. Bien, doctor Tomás Gerván, joven abogado, muchísimas gracias por este ratito aquí en Bitácora en Radio 6, ha sido muy amable y muy interesante. Sobre todo muy
muy felicitable la Sí. carrera académica, así que muchas gracias por este ratito aquí con Radio 6. Gracias, Tomás, un placer. Muchas gracias a ustedes por la invitación y espero que les haya parecido interesante Sí, la sí. charla y el libro también. Bien, así ha sido. Bien, 18:08 08. minutos, dice nuestro amigo El Pregón, que es un cobarde y huye y no me permite hablar con él. Y nos vamos a una pausa, pero ¿sabe qué? Esto, Dígame. esto le corresponde a usted. La responsable de lo que viene después de la pausa, además de las 2D, es una canción que se llama Counting Stars de One Republic. Como siempre, Radio 6 es tu compañía e información, con el aporte de su comunidad